Mira que hay instituciones en la Unión Europea y hoy vamos a hablar de una que es informal, es decir, que no tiene poder para hacer directrices o leyes directamente. Así que, bueno, vamos a acabar con la confusión hablando del Eurogrupo. Comenzamos. Lo decíamos al inicio, la Unión Europea, que es una amalgama de instituciones, todas ellas con unas responsabilidades súper altas, y decidimos dedicar un vídeo a una que es un órgano informal, que no tiene ese poder real como muchas otras. En este caso hablamos del Eurogrupo. El Eurogrupo os puede interesar si os interesa la economía europea, sobre todo si os interesa todo el tema del euro. Está muy relacionado con la zona euro. Porque el Eurogrupo no deja de ser la reunión de los ministros de Economía o Finanzas, dependiendo de cuál sea el país, de los países de la zona euro. Como digo, es una reunión o es un órgano informal cuya principal misión es ponerse de acuerdo, es que los ministros de Economía de la zona euro se pongan de acuerdo de cara a una reunión más importante, a la que normalmente al día siguiente tiene lugar en el ECOFIN. El ECOFIN es la reunión, y esta vez ya es un órgano formal, es la reunión de todos los ministros de Economía de la Unión Europea. ¿Estáis viendo la diferencia, no? El ECOFIN es donde están todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El Eurogrupo es una reunión que tienen un día antes, se toman un café, ya me entendéis, no es así, pero se toman un café un día antes los ministros de Economía de la zona euro. Es decir, dentro de los de la Unión Europea hay unos pocos, por decirlo así, que tienen como moneda común el euro. Bueno, pues esos se reúnen un día antes para ponerse de acuerdo y para planificar una puesta en común de lo que se va a debatir, de lo que se va a votar y de lo que se va a hablar al día siguiente en el ECOFIN. Esto es básicamente el Eurogrupo, ¿vale? O sea, básicamente es esto. La cuestión es que en el ECOFIN y en el Eurogrupo se habla mucho de política fiscal, que ya hemos hablado en otro vídeo sobre la política fiscal y que podéis ir a ver qué es la política fiscal, cuál es la diferencia con la política monetaria, pero básicamente, resumen súper rápido, política fiscal es todo aquello conjunto de decisiones, de normas, de reglamentos que se relacionan con cómo un país obtiene los ingresos y sobre todo cómo los gasta. Hablamos de que la política fiscal se refiere a nivel de impuestos, tipos de impuestos, si los subo, si los bajo, si hay más gasto público o menos, si hay inversión pública, si hay unas tasas, unas subvenciones, etc. Eso es la política fiscal. Ni siquiera los países con euro, que eso es política monetaria, el compartir la misma moneda, hablaríamos de política monetaria. Bueno, pues ni siquiera los países que tienen el euro tiene una política fiscal común. La política fiscal común, lo hemos hablado también, como digo, en ese otro vídeo, asusta a la mayoría de países porque es básicamente depender del consenso de la mayoría para poner impuestos en tu país, para decidir en qué te gastas el dinero. Entonces eso asusta a muchísimos países que no quieren perder su independencia económica. Bueno, pero el ECOFIN está ahí como una reunión formal en la que como mínimo se marcan una serie de directrices, se consensúa un mínimo, ¿no? de política fiscal y sobre todo se trata de que los países sobre todo no se salgan muchísimo de la media, es decir, que no haya un país que no tenga impuestos y otro que tenga muchos impuestos, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, dentro de esta política fiscal o dentro de estas reuniones que hay en el ECOFIN, pues digamos que las que están en el euro, los de la zona euro, o simplemente el hecho de compartir una moneda, hace que muchos de los debates que se van a dar en el ECOFIN pues tengan un interés especial para la gente de la zona euro y sobre todo te puede interesar votar lo mismo que otros países de la zona euro. Es decir, no siempre pasa, pero el hecho de que España y Países Bajos o España y Francia tengan el euro como moneda, y Portugal también y muchos otros países, en algunos debates de los que se va a dar el ECOFIN es posible que por el hecho de tener la misma moneda te interese votar lo mismo y sobre todo te interese ponerte de acuerdo con Portugal, con Francia, con Alemania y decir, oye, mañana, cuando haya la reunión del ECOFIN, en este tema concreto, en los otros a lo mejor podemos votar diferente porque cada uno tiene sus intereses, pero en este vamos a votar todos
esto. Y entonces en el Eurogrupo pues dicen, pues sí, pues es verdad, esto nos puede beneficiar a todos, etcétera, etcétera. Claro, van todos a una y en el debate, cuando hablen, cuando sean turnos de palabra, todos estarán diciendo más o menos lo mismo, estarán opinando de una manera parecida, estarán haciendo un discurso muy parecido, y esto puede ayudar también a influir a otros países. ¿Por qué? Porque desde un día antes, desde que se reúne el Eurogrupo, cualquier decisión que se tome en el Eurogrupo ya sale pública, es decir, hay una rueda de prensa y los países, que por cierto no son moco de pavo, son Alemania, Francia, Países Bajos, España, Portugal, Italia, es decir, países fuertes, dicen, oye, pues nosotros tenemos esta visión de este problema fiscal, de este problema tal, y mañana en la reunión del ECOFIN vamos a votar en este sentido. Claro, esto puede influir a otros países, puede escoger a países que no tienen el euro, que estarán en el ECOFIN pero no tienen el euro, y que son países más pequeños, y que incluso a lo mejor comercialmente dependen de Alemania, Francia, etc. Y esto les puede influir a decir, vale, claro, es que ellos van a votar esto, entonces, claro, ya les influyes un poco. Puede que no, pero la misión del Eurogrupo sería esa, sería la de consensuar una apuesta en común y sobre todo tratar de influir en lo que será la reunión importante, la reunión formal, la que se deja por escrito, que es la del ECOFIN. Por último, repasemos ¿quiénes son los protagonistas de estas reuniones del Eurogrupo? Los primeros los hemos dicho, muy fácil, los ministros de Economía o Finanzas de la zona euro. De todos los países de la zona euro mandan a un ministro de Economía o de Finanzas o de cómo se llame en cada país para precisamente asistir a esta reunión. Luego tenemos un presidente del Eurogrupo, que es uno de esos ministros. Por ejemplo, no hace demasiado se tuvo que elegir un nuevo presidente del Eurogrupo y Nadia Calviño, ministra de Economía española, postulaba para ser presidenta del Eurogrupo, aunque finalmente no lo consiguió. Pero obviamente el presidente del Eurogrupo tiene un papel un poquito más destacado, ya que es la persona que normalmente sale en las ruedas de prensa a explicar qué ha decidido el Eurogrupo, sobre todo porque su voto también tiene más peso. Bueno, aparte de los ministros de Economía y al presidente del Eurogrupo, que se lo elige dentro de esos ministros de Economía de la zona euro, ¿quién más está? Bueno, pues la reunión del Eurogrupo, a pesar de ser informal, es tan importante como para que esté el vicepresidente de la Comisión Europea, que se encarga de los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, ya sabéis, es el órgano de gobierno de la Unión Europea, es decir, un peso muy importante, y le interesa estar allí, tener voz, tener cierta influencia en lo que decida el Eurogrupo, que repito, es como un proceso lento, pero lo que decida el Eurogrupo es más importante casi para la reunión del siguiente día en el ECOFIN. Y por cierto, ya por rematar un poco esta explicación de la importancia que tiene el Eurogrupo, vemos también al presidente del Banco Central Europeo, muy importante su peso específico dentro de estas reuniones del Eurogrupo. El Eurogrupo, como decimos, un órgano informal en el que se reúnen los ministros de Economía de la zona euro, de los países de la zona euro, que sirve sobre todo para consensuar posturas de cara a la reunión del ECOFIN. El ECOFIN, ahora sí, reunión de todos los ministros de Economía de la Unión Europea. A pesar de ser un órgano informal, lo hemos visto en varios puntos del vídeo, tiene una influencia muy importante porque además los países que están en este Eurogrupo son de un peso muy específico dentro de la Unión Europea. Y si os ha interesado, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros y compartir el vídeo con compañeros o con quien creáis que pueda estar interesado en saber más sobre el Eurogrupo. Y no dejéis obviamente de seguirnos en otros vídeos y de haceros mecenas en el enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo, patreon.com/simplepolítica, donde encontraréis mucho contenido en exclusiva y otros contenidos que vamos publicando y además el avance de todo tipo de contenidos. Nada más, simplemente nos vemos en el siguiente vídeo, compartirlo, ya sabéis, ayudarnos a crecer en este canal de Simple Política y nada, un saludo, hasta luego.